Vasila Manato quería dar lo mejor de sí. Quería lograr grandes cosas para la humanidad y para el emperador. Simplemente no podía entender por qué sus tutores de Aquilonis Porta Schola Progenium persistían en interponerse en su camino. ¿Entiendes por qué estás aquí?, dijo el maestro Sakir, frunciendo el ceño desde detrás de su escritorio. Estaba en la antigua ala este, donde había corrientes de aire en los fríos meses de invierno y, como ahora, un calor abrasador en verano. Aquí el tiempo parecía pasar especialmente lento. La mirada de Basila se centró en un insecto alado que luchaba contra hilos de seda de araña atados a un cristal en una ventana. No importa cómo luchó, no logró ningún progreso contra las trampas casi invisibles que lo mantenían en su lugar. Ella se compadeció. Nasos le dio un codazo en las costillas, y ella se dio cuenta de que no había respondido. Así que agachó la cabeza y habló dócilmente. Sí, señor. Era perfectamente cierto. Sabía por qué estaba allí. Si estaba de acuerdo con el razonamiento, no era la pregunta que le habían hecho. No era una pregunta que alguna vez le hicieran. Si por mí fuera, os derrotaría a los dos, declaró el maestro Sakir. A pesar de que la edad y su servicio en el Astra Militaro le habían dejado con un cuerpo marchito y un brazo sano respectivamente, era perfectamente capaz de hacerlo. Basila llevaba un catálogo de todos los moretones que había sufrido en Aquilos Porta, y el maestro Sakir había estado durante mucho tiempo en lo más alto de la clasificación, tanto en número como en gravedad. Sin embargo, continuó Sakir, el comandante ha declarado que esto puede ser contraproducente en sus casos, o al menos no ser activamente beneficioso. El resoplido que siguió a esa frase no dejó ninguna ilusión sobre la opinión de Sakir al respecto. Ha ordenado que traduzcas 3 capítulos del texto que tienes delante del gótico bajo al antimociano, con la esperanza de que te anime a seguir las instrucciones al pie de la letra. Sus raciones de comida serán retenidas hasta que esto se haga. Basila miró el texto en cuestión. Tratados sobre el hidrocultivo de alto rendimiento, de la Bren Gabriel. Era antiguo, encuadernado en cuero sobre madera y tan grueso como su puño de 12 años. ¿Qué capítulos, maestro?, preguntó Nasos. Sakir sonrió, la sonrisa de un depredador que ve algo pequeño, esponjoso e indefenso en la alta hierba. El comandante me ordenó que le hiciera traducir 3 capítulos. No me dijo que tenía que decirte qué capítulos eran. Basila miró de reojo a Nasos y descubrió que él le devolvía la mirada. Para no darle a Sakir ninguna excusa para castigarlos más, tendrían que traducirlo todo. Un giro típico de Sakir, que muestra exactamente el tipo de inventiva por el que estaban siendo castigados. Bueno, esto le enseñaría mucho sobre la hidrocultivación de alto rendimiento. Basila no veía un uso probable para este conocimiento en el futuro, pero se negó a dejar que Sakir ganara. Ella absorbería cualquier cosa que él intentara usar para castigarla y así hacerse más fuerte. Sakir abrió la boca para volver a hablar, pero fue interrumpido por un gemido procedente del exterior, que rápidamente se convirtió en un rugido. Se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, un hecho impactante en sí mismo, ya que el maestro Sakir se enorgullecía de su concentración feroz e inquebrantable. Sin embargo, Basila no quería imaginarse el ligero estremecimiento que cruzó por su rostro cuando el ruido aumentó de volumen. El maestro Sakir había oído esto antes, estaba segura, y esto le traía malos recuerdos. Ella y Nasos volvieron a mirarse. Luego, basándose en que ya estaban en problemas por desobediencia y que el maestro Sakir, en realidad, no les había ordenado que permanecieran en sus asientos, se deslizaron de sus taburetes y se acercaron lo más discretamente posible a la ventana junto a la de él. La fuente del ruido cayó del cielo exactamente como debería. Era macizo, voluminoso y nada elegante. No se trataba de una nave que se deslizara impulsada por el viento o que se elevara delicadamente a través de la atmósfera. Apartaba el aire de su camino y lo desafiaba a devolver el golpe. Estaba erizado de armamento brutal, que el cerebro bien entrenado de Basila catalogó sin pensar. Cañón de batalla montado en la espalda, cañón láser montados en las alas y misiles Hellstrike, bolters pesados montados en el casco. Santos, tened piedad,
respiró Nasos. Ese es un Thunderhawk. Quédense aquí, espetó el maestro Sakir. No te vayas. Se volvió para mirarlos con una expresión extraña en su rostro. Vacila Manatu, Nasos Cernas. ¿Lo entiendes? No salgas de esta habitación por ningún motivo. Salió por la puerta y la cerró de golpe detrás de él. Le tomó un segundo a Vacila finalmente ubicar la emoción que el rostro del maestro Sakir había estado transmitiendo, ya que no era una que yo hubiera visto en él antes. Fue miedo. Afuera y debajo de ellos, la rampa de entrada del Thunderhawk descendió, y enormes guerreros con armadura plateada comenzaron a descender. El comandante Visarius paseaba por su oficina, dominado por un nerviosismo desconocido. Recibía a la mayoría de los visitantes sentado en su silla de respaldo alto detrás de su escritorio de antigua teca de sangre, para no dejar dudas sobre su autoridad. Los funcionarios de mayor rango del Missionarus Galaxia serían recibidos por él sobre una rodilla mientras descendían de su nave. Pero esto... Emil Visarius no tenía contexto para esta situación. Los ángeles de la muerte del emperador estaban en Antimos. El sector de Meter se había visto sumido en la confusión hace 3 años terrestres por la llegada de fuerzas que afirmaban lealtad a todo tipo de poderes heréticos, por lo que no era descabellado que el Adeptus Astartes hubiera sido llamado. Pero Antimos se había librado de la guerra, hasta ahora, por la gracia del emperador. Siendo ese el caso, ¿por qué habían venido a este mundo sus guerreros más poderosos? Más concretamente, ¿por qué habían aterrizado un Thunderhawk en las instalaciones de su escuela? ¿Había una invasión inminente de la que él no estaba al tanto? ¿Se había descubierto herejes o traidores en el planeta? Un golpe en la puerta lo sacó de la febril libertad de su mente y se dio cuenta de que todavía no había decidido cuál era la mejor manera de saludar a su invitado. Simplemente tendría que sacar lo mejor de ello. Venir, ladró, colocando sus manos detrás de su espalda y mirando hacia la puerta. Capitán Solomon Acurra, de los Leones de Plata, anunció Peric, su ayudante. El joven desapareció inmediatamente de la vista y fue reemplazado en la puerta por una figura infinitamente más intimidante. Emil Visarius nunca antes había visto un marín espacial. Algunos miembros de su personal lo habían hecho, pero Emil no había visto hasta ese momento a un guerrero del Adeptus Astartes afuera. Descubrió que no era una experiencia para la que uno pudiera estar adecuadamente preparado. El león de plata era enorme. Tuvo que agacharse para atravesar la puerta y cuando se enderezó, la parte superior de su casco casi rozó el techo. Su armadura era plateada teñida de azul y el pelaje leonado de alguna enorme bestia oscurecía una de sus poderosas sombreras. Emil notó que su brazo izquierdo era biónico, pero no un biónico normal. No era de tipo de metal tosco y lumpen que a menudo llevan incluso los guerreros condecorados. Esto parecía fluir y cambiar de forma mucho más natural. Emil tuvo que obligarse a no mirar fijamente por miedo a ofender. El marín espacial levantó ambas manos hacia su casco, lo giró hasta que el sello se abrió con un clic audible y se inclinó ligeramente hacia adelante para levantarlo de su cabeza sin golpear contra el techo. Reveló un rostro que era humano y sin embargo no lo era. Su piel era de un marrón intenso y profundo, unos tonos más claros que el color sangre del escritorio de Emil. Sus ojos eran de un color similar, salpicados de avellana, mientras que su cabello era negro como la noche y estaba retorcido en mechones cortos. Sin embargo, los rasgos contundentes, la mandíbula ancha, las mejillas como acantilados, estas eran las marcas de su naturaleza transhumana, incluso sin tomar en consideración su tamaño y corpulencia antinaturales. Emil Visarius, que se enorgullecía de su capacidad para leer la naturaleza de alguien a partir de sus rasgos, miró fijamente ese rostro y se encontró completamente rechazado. Luchó contra el escalofrío que lo recorrió. Era desconcertante estar tan cerca de algo tan cercano a la humanidad, y sin embargo, no lo suficientemente cerca, mucho menos cuando su cabeza apenas llegaba a su pecho. Lord Acurra, dijo, logrando mantener su voz razonablemente tranquila, a pesar de que la pequeña y primitiva parte de su cerebro le gritaba que no emitiera ningún sonido. Hizo una reverencia, ignorando el impulso de no apartar los ojos del marín espacial. Trató de sentirse mejor diciéndose a sí mismo que observar a su visitante
no haría ninguna diferencia para poder sobrevivir a un ataque. «Comandante», respondió Solomon Akurra. Su voz era profunda pero suave, como grava melosa. Viserys se enderezó una vez más. «¿A qué le debemos?». Había pretendido terminar la frase con este placer, pero su lengua se negó a formar la mentira. Él estaba asustado. Tener un asesino tras su mano en su oficina le asustaba. No entender por qué ese asesino estaba aquí lo asustaba. Las interacciones entre los marines espaciales y el Missionarius Galaxia fueron raras. Aparte de los templarios negros, hasta donde él sabía, esto no tenía precedentes. «Comandante, mi tiempo es limitado y el suyo es precioso», dijo Solomon. «Iré al grano. He estudiado los registros de tu escuela. Constantemente ha producido algunos de los descendientes de mejor rendimiento originados en este sector durante las últimas 2 décadas, al menos hasta donde he podido comprobar», añadió con una leve mueca en una comisura de la boca. «Por supuesto, los registros de la progenia que terminaron en el Oficio Asesinorum y similares no estarían disponibles». Si el humor irónico pretendía tranquilizar, Emil fracasó. Tragó, incapaz, incluso de dar las gracias o de atribuir el éxito a la luz guía del emperador. Mundos de la muerte, mundos colmena, mundos salvajes. Estos son los lugares a los que muchos de mis hermanos dirigen su atención cuando reclutan, continuó Solomon. Es cierto que allí se encuentran grandes luchadores, asesinos mortales que necesitan pocos ajustes para adaptarse a la vida de un marine espacial. Sin embargo, mis hermanos y yo hacemos una distinción entre un asesino y un guerrero. Dio un paso y arrancó un trozo de tablero regicidio de Mil. Era diminuto ante sus dedos cubiertos de ceramita, poco más que una astilla de ébano. «Un guerrero entiende su lugar», dijo Solomon estudiando la pieza. «Pueden ver el panorama más amplio. Son más flexibles, más adaptables. Los asesinos tienen su utilidad, pero son limitadas. No creemos en los límites». Volvió a colocar la pieza con delicadeza, sin alterar nada más, y se volvió hacia Emil. «Comandante, no criaré a la próxima generación de mis guerreros entre aquellos cuyo conocimiento del imperio y sus estructuras no se extienden más allá de los muros de la colmena en la que viven. En cambio, los miembros de su progenie con mayor rendimiento, con edades comprendidas entre 12 y 16 años terrestres, tendrán el honor de unirse a nosotros». Pasos pesados, demasiado pesados para pertenecer a cualquier humano, sacudieron el suelo a medida que se acercaban por el pasillo. El corazón de Vasila dio un vuelco, incluso más que cuando vio a los marines espaciales desembarcar de su transporte. Ese fue un momento de pura alegría, cuando vio la voluntad del emperador encarnada por primera vez. Sin embargo, había una gran diferencia entre ver guerreros tan poderosos a través de un panel de vidrio lleno de suciedad, cuyos bordes estaban llenos de cadáveres de insectos muertos hacía mucho tiempo, y estar cerca de uno. Es más, los pasos venían hasta aquí. No había nada más al final de este corredor. Agarró la mano de Nasos y lo arrastró con ella hacia el armario vacío en la esquina, que alguna vez había contenido libros de texto hasta que los estantes se pudrieron y colapsaron. Entraron y Vasila cerró las puertas casi al tope. Pero con una curiosidad desesperada y aterrorizada, dejó una rendija por la que podía ver. Tan pronto como se quedaron en silencio, la puerta del aula se abrió para dar paso a 2 figuras. Uno era un imponente guerrero con armadura plateada, tal como lo había visto abajo. El otro era mucho más pequeño y delgado, y hablaba. «Te digo que tendrás que confiar en mí», dijo la mujer. «Estarán aquí». Tenía un aspecto pálido y feroz, y llevaba una coraza de armadura de caparazón y lo que parecía mucho un uniforme y botas de lastra militar. Sin embargo, a un lado de su cabeza estaba afeitado y el cabello del otro colgaba suelto y estaba teñido de rosas y morados. Caminaba con un bastón, pero no parecía que lo necesitara como apoyo. «No soy Solomon», declaró el marine espacial. Su piel era de un bronce intenso y su cabeza estaba completamente afeitada o naturalmente carente de pelo por alguna razón. «Me había dado cuenta de eso, Kirin», dijo la mujer secamente. «Eso no significa que no puedas confiar en mí». Miró a su alrededor por un momento y luego se animó. «Oh,
Allí están. Por un momento, Basila pensó que los habían descubierto, que ella y Nasos eran los sellos a los que se había referido la mujer. Entonces la mujer desapareció de su vista y un fuerte crujido llegó a sus oídos, seguidos de un tintineo metálico como si algo cayera al suelo. Basila frunció el ceño, haciendo coincidir la dirección del sonido con su conocimiento de la habitación. ¿El gabinete de registros? ¿Cuánto tiempo llevará esto?, preguntó el marine espacial, aparentemente conocido como Kirin. No soy más sabia que tú, respondió la mujer. Tomará el tiempo que sea necesario. Por eso estás tú aquí. Uf, vítela, añadió con un gemido. Difícilmente es un sistema eficiente. Bueno, al menos no es un cognitador con contraseña. Basila volvió a mirar a Nasos. ¿Quién era esta mujer mortal para hablar de manera tan perentoria a uno de los marines espaciales del emperador? ¿Y qué estaba haciendo ella, buscando entre los registros de la escuela? Demasiado tarde se dio cuenta de que la expresión del rostro débilmente iluminado de Nasos era de indignación. Su amigo, confidente y a menudo cómplice de travesuras, abrió de una patada la puerta del armario con toda su furia indignada de 12 años. «¡Detente a la derecha!». El marine espacial se movió más rápido de lo que pensaba, y Basila chilló aterrorizada cuando un Volter con una boca tan grande como su cabeza los cubrió a ambos. El cerebro de Nasos alcanzó su cuerpo y su boca, y cayó en un aterrorizado silencio y quietud. «¿Y tú quién eres?», preguntó la mujer, sin mostrar sorpresa ni preocupación, mientras continuaba revisando los registros recopilados de la progena. «No creo que necesitemos el arma, Kirin». Kirin bajó su Volter, pero no les quitó los ojos de encima, lo que no supuso una gran mejora. «Esta es nuestra escuela», dijo Basila, reuniendo valor. «Deberían presentarse primero». La mujer la miró y sonrió. Parecía una de las primeras sonrisas genuinas que Basila había recibido de un adulto. «Me gustas», dijo la mujer. «Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Mi nombre es Tulava Dane. Este es Kirin Gadrain. ¿Y usted es?». «Basila Manatu», dijo Basila con orgullo, decidida a no mostrar su miedo. Ella le dio un codazo a Nasos. «Nasos Cernas», dijo Nasos. Respiró hondo y pronunció la siguiente frase antes de perder el valor. «¿Qué estás haciendo?». «Revisando tus registros escolares para ver quién es el más adecuado para venir con nosotros y sumar sus fuerzas a las nuestras», respondió Tulava. «El más brillante y el mejor». Ella volvió a sonreír. «Tú sabes cómo va». Basila se mordió el labio mientras la envidia y el alivio luchaban en su interior. «Los mejores y más brillantes chicos. ¿Te refieres a ellos?». Todo el mundo sabe que las chicas no pueden ser marines espaciales. La sonrisa de Tulava cambió. Un lado se movió hacia abajo, mientras que el otro se deslizó hacia arriba por su cara. Miró a Kirin Gadrain, que no reaccionó. Luego se apoyó en su bastón y volvió a mirar a Basila. «¿Y no te parece injusto?», ronroneó Tulava Dane, «que una chica como tú tenga tanto que ofrecer?». El comandante Visarius se aclaró la garganta. «Mi señora Curra, yo dudo». Luego respiró hondo y siguió delante. «Me siento honrado por sus palabras. Estoy muy orgulloso de los logros de mi escuela y mi progenie». Vaciló de nuevo, a pesar de los pozos oscuros de los ojos de Solomon Akurra, que parecían ansiar más palabras, las palabras correctas, con tanta fiereza como un agujero negro sorbía la materia. Emil tragó y se armó de valor. Los marines espaciales eran los más grandes guerreros del emperador, es cierto, pero ¿eran realmente santos? Había oído rumores de que habían perseguido sus propios objetivos, ayudando al imperio solo cuando se lo dignaban. ¿Por qué no había habido informes de gigantes guerreros que habían atacado este mismo sector, buscando por toda la galaxia como versiones corruptas de la figura que estaban frente a él? «Mi deber y el deber de esta escuela es hacia el imperio», logró decir. «A mis descendientes se le asignan los roles para los que están mejor preparados, donde quiera que estén. Yo no tomo esas decisiones. Tampoco puedo». Solomon Akurra no se había movido, pero sus ojos parecían llenar la visión de Emil. Emil miró el águila tallado que colgaba sobre su silla de respaldo alto, el símbolo del emperador, a quien debía su lealtad y había dedicado su alma, y siguió delante.
Tampoco puedo permitir que cualquier persona, sin importar quién sea, tome la decisión por mí sin la autorización adecuada. Su voz era pequeña y tímida cuando terminó la frase, tan intimidada como la de cualquier hijo de primer año sorprendido fuera de la cama después de horas. Pero aún así, las palabras se abrieron camino hacia el universo. Logró hacer que sus pies se movieran, arrastrarse alrededor del extremo de su escritorio y colocarlo entre él y el marino espacial. Sería una barrera considerable contra cualquier otro ser. Emil no tenía dudas de que Curra podría levantarlo con una mano. «Comandante», dijo Solomon en voz baja. Todavía no se había movido. «¿De verdad crees que puedes detenerme?» Emil sintió que el calor restante abandonaba su alma, solo para ser reemplazado por el fuego tembloroso de la ira aterrorizada. Tomó su decisión. Sobre su escritorio había un busto de metal, una representación de San Macario. Emil giró la cabeza hacia atrás y presionó el interruptor que se revelaba debajo, y luego dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Había esperado encontrarse sin caja torácica antes de poder terminar su movimiento, pero Curra simplemente lo miró con esos ojos oscuros. «Se ha enviado una alerta», dijo Emil con voz áspera. Tuvo que luchar para mantener su respiración lo suficiente como para poder pronunciar sus palabras. «Las autoridades locales están en camino. Si eres un verdadero servidor del Imperio, esperarás a que el gobernador planetario verifique tu identidad y autoridad antes de continuar». Solomon asintió lentamente. «Me gustaría». Luego habló de nuevo, no para los oídos de Emil, sino para su comunicador. «Mata a todos los adultos del complejo». Las sirenas empezaron a sonar. Vasila vio la mirada intercambiada entre Tulava y Kirin. «Esa es la alarma general», dijo amablemente. «Debe ser un simulacro». «Ya has oído a la chica», le dijo Tulava a Kirin. «Definitivamente no es mi culpa, así que no me mires así». Kirin inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo más, y luego miró a Vasila. «Chica, ¿cuántos guardias hay aquí?» 48, respondió Vasila rápidamente. Kirin asintió. Luego, por alguna razón, se quitó el casco de donde descansaba en su cinturón y lo colocó en su lugar, ocultando su rostro detrás de su rostro impasible. «Entonces dímelo», dijo Tulava, organizando la vitela con la que había estado jugueteando. «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí, lejos de todos los demás?» «Estábamos siendo castigados», dijo Nasos, no sin un atisbo de mal humor. «¿Castigado?» Tulava arqueó las cejas. «¿Para qué?» «Ganar», espetó Vasila. El rostro de Tulava la animó a continuar, así que continuó. «Estábamos realizando ejercicios simulados contra la Latpus Porta Escola. Los maestros insistieron mucho en que era tan importante que ganáramos, así que Nasos y yo irrumpimos en la sala médica de los guardias la noche antes del juego y robamos alguno de esos estimulantes de combate. Solo queríamos ser un poco más rápidos y fuertes», añadió con sinceridad. «Pero creo que calculamos un poco mal la dosis. Dicen que 3 del otro lado nunca volverán a caminar». Tulava parpadeó, y luego soltó una estridente carcajada hasta que se mordió la mano para amortiguar su alegría. Vasila, que nunca antes había visto reír a un adulto, se encontró sonriendo en respuesta. «Oh, por todas las estrellas y los santos», dijo Tulava riéndose entre dientes. «Ustedes dos son un hallazgo». «¿Escuchaste eso, Kirin?», añadió alzando la voz y mirando hacia el marino espacial, que ahora estaba de cara a la puerta. «Sí, los guardias tienen estimulantes de combate», respondió Kirin. Su casco se levantó un poco. «Hostiles, se acabó el tiempo». Tulava miró la vitela que tenía en la mano y luego la arrojó con suspiro. «Warp, tómalo. Siempre prefiero confiar en mis instintos, y mis instintos me dicen que ustedes dos definitivamente deberían venir con nosotros». Giró el cuello, produciendo un crujido muy fuerte, y tomó su bastón con ambas manos. «Ahora, ¿alguna vez has visto morir a alguien?» Vasila y Nasos asintieron. «Por supuesto que sí. Esto es una escuela progenium», comentó Tulava, «tanto para sí misma como para ellos. Vi morir a un hombre antes de terminar mi primer mes en uno de estos lugares. Muy bien, quédate a mi lado en todo momento, o literalmente será tu funeral». Kirin disparó su Volter por el pasillo. Vasila ya había oído hablar de un arma Volter. La señora Limna hacía una demostración de la suya una vez al año en el campo de tiro.
Sin embargo, la señora Lina no disparó el suyo 3 veces en el espacio de un solo segundo, y el rugido del impacto contra el objetivo tampoco fue seguido por un sonido de salpicadura tan pesada y húmedo. «¡Muévete!», dijo Kirin y desapareció. «Vamos, ustedes dos», dijo Utulava, y ahora todo rastro de sonrisa había desaparecido de su rostro, dejando tras de sí algo que era agudo y alarmante, sobre lo cual no se podía discutir. Hora de irse. El hecho de que la escuela fuera atacada no era una idea sorprendente para Vasila. Al fin y al cabo, por eso tenían la alarma general y los guardias. Todos los niños allí sabían que eran sirvientes del imperio, por lo que los enemigos del imperio podrían venir por ellos, tal como esos enemigos habían venido por sus padres. Salió al pasillo esperando ver los cuerpos retorcidos de herejes o mutantes, o tal vez incluso repugnantes signos como los orcos. La escuela le había enseñado bien sobre esas cosas. No esperaba ver restos destrozados de 3 guardias de la escuela. Naso se detuvo en seco. «¿Qué? No hay tiempo, sigue moviéndote», espetó Utulava. «Quédate conmigo, o ambos moriréis, os lo prometo». Algo en sus modales hacía creer. Vasila separó su mente de la escena como le habían enseñado, y se abrió paso entre los trozos de carne y sangre salpicada, que era todo lo que quedaba de los humanos básicos, incluso los blindados que se interponían en el camino de un marín espacial. Ahora podía oír otros sonidos, gritos y alaridos, y el rugido de las armas al dispararse. Entre esos rugidos había múltiples volters. «Mantenga», ordenó Utulava, bajando las escaleras de 2 en 2. Vasila la siguió, intentando no preguntarse qué estaba pasando. No tenían datos suficientes en ese momento, por lo que el entrenamiento que le inculcaron los maestros y amantes fue obedecer instrucciones. Sin embargo, Vasila siempre había tenido una mente inquisitiva. «Utulava», adió mientras intentaba seguir el ritmo de la extraña mujer. «¿Quién eres?». «Piensa en mí como en un asesor», dijo Utulava sin mirar a su alrededor. «Ni siquiera los marines espaciales lo saben todo, Vasila. Ayudo a llenar los vacíos». Se detuvo al pie de la escalera. Las puertas que daban al exterior habían sido arrancadas de sus bisagras por un impacto contundente. A Vasila le resultó fácil mirarlos y ver la enorme figura de Kirin Gadraen abriéndose paso, sin prestarles más atención que la Vasila prestaría a la hierba alta. «Ahora quiero que ambos escuchen atentamente», dijo Utulava rápido y claramente. «Cuando salgamos, correrás hacia la Thunderhawk, ¿me entiendes? Ese es el único lugar donde estarás a salvo». «¿A salvo de qué?», preguntó Nasos. Utulava hizo una mueca. «Todos». Miró por detrás del marco destrozado de la puerta y luego hizo un gesto con la mano. «Ir, ir». Vasila corrió. El Thunderhawk era enorme y estaba blindado. Tendría sentido que fuera el lugar más seguro para estar. Además, ¿quién no querría tener la oportunidad de entrar en una cañonera Thunderhawk, el transporte de los mejores guerreros del emperador? Vasila había deseado tocarlo antes de que lo vio aterrizar. Había dado 3 pasos antes de ver morir al primer maestro. El maestro Grigor, a su izquierda, tenía una escopeta de cañón en la mano y un grito de guerra en los labios. Esos labios se desintegraron junto con el resto de su cabeza y cuello. Con un proyectil disparado por uno de los 2 marines espaciales con armadura plateada que estaban junto a la rampa del Thunderhawk, lo golpeó en la cara. Un grupo de descendientes mayores, al final de sus estudios, también corrían hacia la cañonera desde la otra dirección. Un solo marino espacial los acompañó, guiándolos con gestos urgentes. El motivo de su prisa se hizo evidente cuando estallaron disparos desde una ventana del ala oeste. El marino espacial giró y disparó de vuelta, un único disparo que silenció al atacante invisible, pero él no había sido el objetivo. 2 de los descendientes cayeron, con cráteres sangrientos en sus espaldas. El marino espacial los ignoró, pero rugió al resto para que siguieran adelante. Vasila vio 2 cuerpos más de su progenie, no lejos de donde había estado el maestro Grigor antes de su muerte. Su cerebro, tan analítico como siempre, incluso en medio de tal horror, pudo identificar claramente que las heridas habían sido infligidas a quemarropa por su escopeta. Los amos y amas estaban matando a sus pupilos. Un par de gritos alejaron la atención de Vasila de Thunderhawk, aunque ahora estaba cerca de él, y la dirigieron hacia el cuerpo principal del edificio de la escuela. Las gemelas, Renia y Nasia, huían. Nasia tropezó. Renia
se giró para ayudar a su hermana. Luego volvió a gritar, mientras el maestro Zakir salía tambaleándose de las sombras, con una espada sierra en alto en la mano sana y con el asesinato en los ojos. «¡Tulava!», gritó Basila. No sabía por qué lo hizo. No sabía qué pensaba que Tulava podría ser. Ni siquiera sabía realmente por qué pensaba que le importaría. Tulava gruñó sin decir palabra e hizo un gesto con su bastón, y el maestro Zakir voló hacia atrás para aterrizar con los brazos extendidos contra la pared detrás de él, a 2,5 metros del suelo, y fue retenido allí por una fuerza invisible. Renia y Nasia solo se quedaron boquiabiertas durante medio segundo. Luego corrieron de nuevo hacia el Thunderhawk, el símbolo de seguridad y protección en todo el imperio para aquellos que seguían las leyes del emperador. Basila se detuvo y miró boquiabierta a Tulava, cuyo cabello se alzaba alrededor de su cabeza en un vendaval que nadie más podía sentir. «Eres un psíquico, ex psíquica, del Astra Militarum Primaris, para ser exactos», dijo Tulava, y sin dejar de mirar el rostro del maestro Zakir, a pesar de la distancia entre ellos, el recuerdo a hombres, sus fosas nasales se dilataron. Basila miró a su alrededor justo a tiempo para ver el cráneo de Zakir estallar como una fruta demasiado madura. «¿Por qué están tratando de matarnos?», Naso se lamentó. «Porque no quieren que vengan con nosotros», dijo Tulava. «No quieren que aprendas a pensar». Levantó un brazo y una barrera brillante apareció justo a tiempo para interceptar una ráfaga de fuego láser desde su izquierda. Un marine espacial apareció ante la vista de Basila y disparó un solo tiro con su Volter, y el fuego láser cesó. «Gracias, señor Kirin», dijo Basila. Dadas las circunstancias, la cortesía parecía prudente. Los dientes del casco del marine espacial la miraron. «¿Cómo supiste que era yo?», preguntó, su voz profunda distorsionada por su rejilla de voz. Basila frunció el ceño. «Reconocí tu armadura, por supuesto. El daño de batalla es único». Kirin pareció estudiarla por un momento más. Luego sintió y siguió adelante. Los aullidos salvajes, no muy lejos, sugirieron que algunos de los guardias todavía estaban vivos y habían sobrecargado sus sistemas con estimulantes de combate en un intento de obtener una ventaja. Basila no estaba segura de si funcionaría, pero podría presentar un problema mayor el que los marines espaciales habían enfrentado hasta ahora. «Ustedes dos han dejado de correr», dijo Tulava bruscamente. «Sube el Thunderhawk, ahora». Basila y Nasos se apresuraron a obedecer mientras el psíquico se alejaba de ellos. Pero Basila no pudo resistir una pregunta más mientras seguía corriendo la trampa. «¿A dónde vamos?» «En algún lugar mejor que aquí», respondió Tulava, levantando su bastón una vez más. A Emil Visarius le quedaban pocas opciones. Sacó la pistola automática que estaba enfundada junto a su escritorio y la disparó. Apuntó al rostro de Akurra, ya que esta era la única parte que estaba desprotegida. Solomon Akurra levantó su brazo biónico antes de que Emil pudiera apretar el gatillo, y el metal de su mano fluyó y se encendió formando una placa convexa. Las balas de la pistola automática lo impactaron y fueron disparadas sin causar daño a ambos lados. Emil sintió que el arma se vaciaba y la bajó con manos temblorosas. Su muerte estaba por llegar. Había hecho lo que podía. ¿Qué más podría haberle pedido al emperador? Solomon bajó el brazo, que volvió a su forma anterior con una gracia repugnante y serpentina. Ni siquiera parecía enojado. «Mi personal dará sus vidas para detenerte», Emil escupió. «Ciertamente darán sus vidas», dijo Solomon en voz baja. «Sin embargo, todavía nos llevaremos a los niños». Puso una mano sobre su pecho y se inclinó levemente. «Gracias, comandante, por su servicio a la Legión Alfa este día. Te dejaré con vida para que puedas informar a las autoridades de tu fracaso cuando lleguen. Quizás desees quitarte la vida antes de que eso ocurra», continuó, encogiéndose ligeramente de hombros. «Dudo que sean misericordiosos, aunque no hubieras podido hacer nada para evitarlo». La boca de Emil se secó cuando escuchó sus propios pensamientos retorcidos y presentados de nuevo. Pero cuando Solomon se giró, descubrió que su pozo de desafío aún no estaba del todo seco. «Mi progenie nunca creerá tus mentiras», le gritó a la espalda de Solomon. El legionario Alfa hizo una pausa. Luego habló sin volverse. «¿Por qué no? Ellos creyeron en el tuyo». Solomon Akurra salió de la oficina del comandante Emil Visarius y cerró la puerta silenciosamente detrás de él.